fusiforme ante rostros, y se ve que también cambia cómo se activa, dependiendo si es de frente o de perfil. Entonces hay neuronas que reconocen rostro de frente, otras que de perfil, etc. Bien, agnosia para colores, ¿sí? Se llama acromatopsia. Perdón, es distinto de acromatopsia. La cromatopsia es el no poder percibir colores, y la agnosia para colores es no poder reconocer los colores. ¿Sí? Uno es percepción, el otro es reconocimiento. O sea, en uno no puedo saber si es verde o rojo, en el otro directamente veo gris. Agnosia espacial, tengo problemas para distinguir las profundidades de las cosas, ¿sí? No sé cuál está delante de cuál. Ese es un claro dibujo de una persona con simultagnosia, ¿sí? Dibuja todo ensimismado, no puede separarlo, uno arriba de lo otro, ¿sí? En general, cuando vos le pedís que dibuje un dibujo que tiene 3, 4 cosas, te meten todo encima del otro porque no pueden diferenciarlo, ven todo como ensimismado en el espacio. Bueno, este es el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y hasta acá estamos con agnosias. ¿Alguna duda de agnosias? No. 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 Excelente. Apraxias. ¿Qué es una apraxia? ¿Alguien sabe qué es una apraxia? Apraxia. No poder realizar algo. Con el movimiento tiene que ver. Tiene que ver con los movimientos, exacto. Tiene una dificultad para realizar un tipo de movimientos, pero cualquier tipo de movimientos, no. Las praxias son sistemas de movimientos coordinados propios del ser humano en función de un resultado que se caracteriza por ser secuenciales, complejos, no instintivos, aprendidos y tienen una intención, plan o propósito que les da origen. ¿Sí? Básicamente, una gran distinción es que son aprendidos en general. ¿Sí? Y las apraxias entonces son alteraciones de un gesto, conjunto de gestos realizados sobre el propio cuerpo o hacia el mundo exterior y sus objetos. ¿Sí? Entonces, podemos decir que las apraxias, hay un problema para realizar movimientos correctos en respuestas a órdenes verbales o intenciones. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer tal cosa, yo quiero batir un huevo, quiero abrir una puerta, quiero saludar a una persona con un gesto como militar, quiero hacer una señal de stop, quiero hacer que llamo por teléfono, cualquier tipo de cosa, movimientos aprendidos, estereotipados pero aprendidos, eso van a ser apraxias, ese tipo de falla, ese tipo, también puede ser para imitar, ¿sí? O sea, imitar un movimiento, yo te digo, hace esto, y puede fallar. ¿Qué más? Bueno, para utilizar claramente herramientas puede estar alterado, ¿sí? Martillar y haces así, no sé, no te sale. Profe, Sí. puede ser que cuando uno tire una CB, una de las señales porque con el índice te indique es la punta de la nariz, y eso no lo pueden hacer. Bien. Esa es una de las señales para saber si uno está teniendo una serie, una cosa que uno tiene que probar. Sí, efectivamente. Eso no quiere decir que necesariamente esté teniendo una apraxia, ¿sí? O sea, es porque se ve alterada un poco la función motora y la coordinación. Tiene que ver más con una pérdida de coordinación que de una apraxia. La apraxia es algo que se pierde, ¿sí? O sea, y perdés cosas más graves, ¿sí? Es como, no es que te quieras tocar la nariz y no estés pudiendo, bueno, no estás pudiendo coordinar porque tu cerebro no está andando bien. Tu cerebro en general, otras funciones están andando bien, estamos hablando de una apraxia, debería más o menos. Pero no podés, yo te digo, abrir la puerta, no podés poner la llave y girarla. ¿Sí? Es un déficit en la ejecución de movimientos aprendidos. Es eso. Y no es un problema de incoordinación, sino es una ataxia. O no es un problema de fuerza tampoco. Y tampoco tiene que haber un problema de no comprensión de la consigna, ¿no? Porque cuando uno está testeando todo esto, tiene que estar seguro que cuando yo te doy una orden de hacer el gesto de una llave, no sea porque no entendés lo que es hacer el gesto de una llave, sino porque no podés hacerlo a pesar de que lo entiendas. Entonces, todo esto es lo que hace un neuropsicólogo en su trabajo. Tener que testear a una persona con todo esto para poder llegar a la definición de si efectivamente tenía una apraxia, una agnosia auditiva, o esto o lo otro, y vas descartando. Para poder trabajar con apraxis, en general se trabajan con 3 tipos de gestos. Los llaman gestos intransitivos y gestos transitivos.
Los intransitivos son los gestos generales, ¿sí? Como que no implican ningún objeto ni nada, como saludar, llamar, hacer la señal de la cruz, ¿sí? Hacer una señal de stop. Son gestos abstractos, por así decirlo, ¿sí? Y los gestos transitivos son los gestos de utilizar objetos. Hacé que comés, hacé que abrís una puerta, tipo que usás una llave, hacé que hablas por teléfono, etc. Y estos gestos transitivos, dentro de la evaluación neuropsicológica, se pueden utilizar con o sin objetos, ¿sí? Porque sin el objeto implica otro grado de abstracción que con el objeto a veces funciona y puede dar a un diagnóstico diferente. El modelo de apraxias más conocido es el modelo de Lippmann, que tiene básicamente 3 apraxias principales, ¿sí? Que son la apraxia ideomotora, la apraxia mieloquinética y la apraxia ideatoria, ¿sí? La apraxia, la bucofacial no le vamos a dar bola. La ideatoria tiene como dañado lo que es el centro de la atención, ¿sí? Que es donde estarían guardadas las memorias de los movimientos, que va a ser una región que va a estar asociada dentro de lo que es el texto dice que es la corteza parietal posterior, ¿sí? Medio por ahí por el POT, por ahí, por esa zonita. Y lo que no van a poder realizar es no van a poder realizar ningún tipo de estos gestos que vimos. No van a poder realizar gestos transitivos, con o sin objeto, ni gestos intransitivos. ¿Sí? En los gestos, después, en la apraxia ideomotora, va a haber un problema con áreas motoras, va a haber una lesión de en áreas motoras secundarias o corteza prefrontal, va a estar por ahí la lesión. Y lo que se va a ver es que hay un problema en realizar gestos transitivos sin objetos o intransitivos, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, nada, sí, gestos transitivos sin objeto e intransitivos cuando le das el objeto pueden realizarlo. O sea, sacarle el grado de abstracción a la ideación del movimiento lo soluciona, por así decirlo. Y ahora tenemos la mieloquinética, que es la dificultad para realizar movimientos rápidos y coordinados, y hay como una pérdida del cómo se realizan los movimientos, ¿sí? En los cuales también están alteradas regiones premotoras o motoras secundarias, y no se sabe bien cómo es el movimiento que tienes que realizar. Tenés una idea, pero no te es tan claro. Ante esto, les voy a mostrar un videíto de una apraxia que no es tan clara. Esto es algo que les va a pasar un montón, ¿sí? Cuando un día trabajen en clínica. ¿Ven la pantalla? Sí, Sí. Bien, el video va a estar en inglés. Yo les voy a ir traduciendo las órdenes para quienes no entienden, porque no conseguí ningún video de una apraxia en español. Pero es importante que lo sepan. Siempre que ustedes, y tal vez lo mencioné ya varias veces, pero cuando uno trabaja después en la clínica, nada es tan específico como te lo marca el libro. Porque siempre hay muchas cosas dañadas, tienen menos dañado de lo que vos esperabas, más dañado, pero van a ver un poco el problema, ¿sí? I want you to use your right hand and to show me how to pretend you're blowing out a match. Está diciendo que utilice, que sople un fósforo. Okay. How about if you wanted to peel a potato and you were holding the knife with your right hand? Ahora está pidiendo que clave con un cuchillo una papa. Not difficult. I just want the other hand. Okay. Because you're a left. Yeah, Yep. right. I'm just making you do it with your right now. No, mean. Cruel. Yes. Don't mean to be. How Ella about, está diciendo que con una mano en realidad puede, pero con esa no, y él le dice que la haga con ese a propósito, y ella le dice que es malo por hacerle eso. brushing your teeth? Para que te cepille los dientes. Show me how you'd hold a hammer to hammer a nail. Ahora que martille, que haga un martillazo. Si bien más o menos la idea está, no está agarrando un martillo en esa mano, ¿sí? O no pareciera que agarre un martillo. Telephone. Que hay que, disque con un teléfono, With a pen. que agarre una lapicera. All right. How about if you wanted to use a key to open a door? What would that look like? Que agarre una llave y abre una puerta. So
You can just do it here a little bit so I can see. So you're unlocking a door with a key. De abrir la puerta con la llave. I'm not sure exactly. Okay? No sé cómo hacerlo. Okay. Try over here. Sigue haciendo un círculo. Unlocking No a key abre. with a door with a key. All right, let's go on to the Okay. next one. Use your right hand to wave goodbye. Que salude chau, más o menos. All right. Snap your right fingers. Que haga eso exactamente. How about if you were hitchhiking with your right hand? Que haga dedo. Salute like a soldier. Que salude como un soldado. Perfect. I think you could be in the army. I don't think so. How would you signal traffic to stop with your right hand? Que haga una señal de stop al tránsito. How would you do it? That's the one you have trouble with. You Okay. don't know, but say stop. Not sure? How would you do it? I don't know. Okay. All right, well, let's go on to the next one. That's fun. How would you blow a kiss to your daughter with your right? Que le dé un saludo, que sople un saludo, un beso. So you're blowing a kiss. Okay. How would you signal quiet with your right? If you Que hagas hacer señal de silencio. can tell people to be quiet. Can you make a V for victory? Can you put your right hand on your left shoulder? Could you put your right fist on your chest? Could you put your right palm on your forehead? Ahí le estaba diciendo señales de poner el hombro en el brazo, la mano en el brazo, etc. Ponete la mano en la cara, Could you put your right fingertips on your chin? ponete el dedo en la pera, Could you point to your forehead? podés señalar tu frente, Could you point to your nose? la nariz, Could you make a circle in the air with your right vas a hand? hacer un círculo en el aire. Very good. Bien. Bien, ¿qué les queda del video? Yo pensaba que también para la persona es muy frustrante porque sí se entiende la orden y entiende que no la puede hacer, ¿no? Sí. Claro, ¿no? Eso está claro, que ella entiende, Claro. entiende que no le está saliendo, Claro. pero no Eso puede se da hacer. cuenta Pero que hay le está algunas que no saliendo mal. reconocen. ¿Qué? Hay algunas que no reconocen. Algunos que no es que no lo reconoces. Es verdad, con el del silencio fue que le costó reconocerlo. No, el del silencio lo hizo bien. El anterior, martillo. Ah, el del soplido del beso. sí, ese no lo reconoció. Pero hay un tema, no eran tanto algunos de reconocimiento, si bien en algunos puede que le haya costado entenderlo. El mayor problema en los que no le salía, no le salía. O sea, ella quería. Y quería El del soplar. martillo Quería tampoco. El soplido del beso no podía soplar, no podía hacer el gesto de soplar. Y así hubo varios, ¿no? Que no le salían, y otros que sí. La realidad es que si nos guiamos por el modelo de Lippmann, que es el que tiene el texto, que es un modelo de 1890 más o menos, no califica ninguna de las tres, porque puede hacer gestos transitivos y puede hacer gestos intransitivos, pero a la vez falla también en alguno de los dos. Profe, ¿y únicamente son los gestos o con los objetos físicos tampoco lo puede hacer? No lo probamos, en el video no prueba objetos físicos, tal vez pudiera, cambia, o sea, es como otro tipo de gesto, es como cambia cuando es objetos físicos, ¿sí? Este fue el mejor videito que encontré en internet, no es tan fácil conseguir videos de apraxias en YouTube. Inténtenlo, si consiguen uno mejor me lo pasan. Pero la realidad es que no es ninguno muy específico, no prueban objetos, pero es un tipo de afasia muy compleja, es un tipo de apraxia muy compleja, ¿sí? Y así, esto que acabaron de ver, me gusta mostrarles este video, porque es un choque con la clínica neuropsicológica, ¿sí? Esto se trata. Entender qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, tratar de circunscribir lo que le pasa a esta mujer a una patología, cuando algunos hace bien, otros hace mal, no se adapta a ningún libro, qué es lo que está mal, cómo la ayudo si no entiendo lo que está mal. Va por ahí.
Yo no me dedico a práctica neuropsicológica, pero conozco gente y está, bueno, nada. Parte de la profesión del psicólogo trabajar de ello. De hacer evaluación neuropsicológica. Me parece interesante el video, me parece que también muestra lo loco, ¿no? Porque para nosotros, las personas que no tenemos apraxia, es muy difícil entender lo que significa lo que le pasa a esa mujer, ¿sí? Hace un martillo y no le sale. Hace un teléfono, le sale, pero después le pedís que abra una puerta con una llave y sigue discando un teléfono. Y no podía, y era como, bueno, acá, donde vos puedas, hacelo, pero tratá de abrir una llave. Y no podés abrir una llave. ¿Ves? Y para nosotros es algo muy difícil de imaginar, o a mí me resulta muy difícil de imaginar la situación. ¿Por qué? Porque es algo que me sale, no tengo que pensarlo mucho. Pero bueno, esto es apraxias. Profe, perdón, a este punto ya no sé si ya lo explicaste, pero en estas enfermedades hay como fallas en la sinapsis de las neuronas. No. Como la conexión entre el... ¿No? O sea, no hay neuronas que se dedican a eso. Murieron. Ah, ok. Claro. O sea, el problema es que hay una lesión. Esa mujer, 99% seguro, tuvo un accidente cerebrovascular, una ACV, que el accidente cerebrovascular puede ser en cualquier parte del cerebro, depende qué vasito se tapa o distintas cosas. Y la lesión que se le generó fue en el área premotora, que está destinada a ese tipo de cosas, entonces genera un problema en la ideación del movimiento. Entonces, a pesar de que sabe lo que tiene que hacer, no puede generar el plan necesario, el plan para poder realizarlo, pero porque esa área murió, el área que se dedicaba a hacer eso. Después, tal vez con entrenamiento se puede recuperar un poco, pero murió. No es que es un problema, no es que hay sinapsis fallando. No es un problema psiquiátrico, ¿sí? A ver, voy a hacer una clasificación general mala y burda de cómo en general se califican los problemas psiquiátricos y neurológicos. Los neurológicos es cuando hay un problema físico, o sea, neuronas murieron. Hay una alteración en neuronas, que no hay más, etc. Y los psiquiátricos en general es un problema más sináptico, ¿sí? Por eso se medican con fármacos que cambian la sinapsis. Después, la disociación entre neurología y psiquiatría no tiene ningún tipo de sentido. Son dos caras de la misma moneda que sirven para una cuestión de especialización médica y para poder facilitar los diagnósticos y los tratamientos. Pero tienen que trabajar el 99% de los casos en conjunto, ¿sí? Eso para responder, pues ya la segunda vez que en la clase le preguntan la idea ¿es sinapsis o es lo otro? ¿Sí? En general, todo lo que es neuropsicológico es daño cerebral, más en áreas, y psiquiátrico va más por el otro lado. Pero todo es el cerebro, sí. Sí, profe, una pregunta que me quedé del video. Entonces, si a esta mujer, ponele, no sé, se le hace rehabilitación o se estimula toda esa parte que tiene como dañada, puede que en algún momento vuelva, o sea, pueda llegar a hacer eso, no sé, que le digan, tira un beso y que lo haga, o que abra una puerta y eso, o ya es irreversible. No, las neuronas ya no están, ¿o no? Eso, o sea, claro. La respuesta a tu pregunta es siempre, las neuronas no es que esas neuronas murieron, o sea, no están y no van a volver a estar. Pero tu cerebro tiene plasticidad y puede reutilizar neuronas, puede armar circuitos nuevos que más o menos, si bien nunca va, probablemente nunca vuelva a ser el 100, ¿sí? Nunca vuelva al 100, tal vez logre compensar eso y recuperarlo. ¿Se entiende? Sí. O sea, tal vez con entrenamiento, logre su cerebro armar circuitos con menos neuronitas y logre hacer algo que funcione, pero nunca va a recuperar lo perdido. Ok. Pero, profe, todo esto que usted está diciendo en lo que estamos viendo, ¿esto termina en un Alzheimer o una demencia senil? No. ¿No? El Alzheimer es otra, las demencias seniles. Dentro de las demencias seniles es una clasificación de enfermedades. Quería ver si tenía algo, ¿eh? Deme un segundo. No lo traje. Bien. Las demencias seniles, quería ver si tenía una diapo de demencias seniles.
Las demencias seniles, dentro de las demencias seniles hay varias. Una de ellas es la del Alzheimer, puede ser enfermedad de Pick, hay varias. Básicamente son deterioro del cerebro, pero es un deterioro que se va dando con el tiempo, tiene distintos problemas, o sea, por distintas causas. En el caso del Alzheimer se sabe que es la acumulación de una proteína que por algún motivo se empieza a formar en cantidad y eso empieza a generar la muerte celular de las neuronas, que especialmente se da en áreas prefrontales y temporales, por eso se generan problemas especialmente en áreas temporales, donde es todo lo que es memoria, que es lo que más se ha alterado. Pero es un deterioro, es una enfermedad degenerativa, es una enfermedad neurodegenerativa. Esto es una lesión que se da en un momento. Se produce no hay ACV, murió, el área que se dedicaba a estas praxias, ya está, después estás bien. Por eso, o sea que tener 2 o 3 ACV no llegaría a tener la enfermedad, no es causante de esa enfermedad. Son dos cosas, son 2 vías separadas. Son 2 cosas distintas. O sea, vas a estar hecho mierda probablemente si tengas 3 ACV. Sí, obvio, me imagino. Pero son cosas distintas. El Alzheimer es otra enfermedad, otras causas, otros motivos, otras consecuencias, otros tratamientos. Listo. O sea, si bien todos son afecciones neurológicas, sí, panoramas completamente distintos. Está bien. Bien, no voy a hablar de síndromes prefrontales, así que voy a dejarla. Estoy muy cansado, están cansados ustedes. Léanlo. Tienen un par de diapos para tomar como guía. Yo se las subo. Pero no me voy a poner a charlar de esto. Así que si quieren que hagan preguntas, háganlas. Y si no, cerramos aquí. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias por haberme aguantado Buenas noches. 1,5 durante 4 horas. Gracias. Nos vemos el Perdón, viernes. yo tengo una pregunta rápida. Gracias, Nico. Muchas Buen gracias. timing. De nada, Miguel. Gracias, profe. De nada. ¿Qué duda hay? Sé que hay una duda por ahí. Estoy para responderla. Sí, yo quería saber si estos daños graves en los que se dan muertes de áreas o neuronas se dan solo por traumas físicos o pueden darse de otra forma también. No sé si me explico. Sí, o sea, si puede ser psicógeno, querés decir. No sé qué significa eso. Que es psicológico, o sea, que ¿Es algo psicológico psicosomático. o por algún daño interno, no sé, que algo funcione mal y de pronto se muera algo? Diría que el deterioro psicógeno puede dejar de andar algo, pero no va a haber un daño físico, porque, a ver, al fin y al cabo, estos trastornos implican daños físicos, ¿sí? Puede haber afasias psicógenas, o sea, esto quiere decir una afasia producto de tipo psicosomática. Se llamaría amnesia psicógena, afasia psicógena, existen. Son casos raros, no hay una lesión física. O sea, es reversible, por ende. Los motivos son muy diversos. Después sí puede haber un deterioro degenerativo, por así decirlo, producto del estrés. El estrés es muy dañino. El estrés hace mucho daño al cerebro, ¿no? Ya lo van a ver, van a tener una clase destinada a estrés, ¿sí? Es una clase hermosa de estrés, porque el estrés es iniciado por el cerebro, pero por el ritmo de vida que lleva el ser humano, el estrés es algo que se mantiene y no se termina como se debería terminar, no es una respuesta rápida, es una respuesta prolongada, y nuestro cerebro no está preparado para ello, entonces empieza a ser deterioro y puede generar ciertos deterioros de memoria, etc. Pero no es lo mismo, ¿sí? O sea, así como los que estamos viendo, como estos tipos de síndromes, no, diría que no. O no que yo sepa, yo la verdad no soy neuropsicólogo. Es importante, yo me dedico a neurociencias, soy neurocientífico, me dedico a investigación, no hago clínica, entonces. Se me escapa un poco alguna de estas cosas, puede que sí sea burrada mía lo que estoy diciendo. No me gusta a veces decirlo y estar equivocado, pero prefiero hacer el disclaimer. Claro, mil gracias, profe. Gracias, buen fin de que descanses, profe. Buen fin de A todos. Hasta luego. Gracias.
No sé si Marta me hiciste una pregunta. Marta. Acá estoy. No, no, nada, que gracias y que descanses. Buen fin de. Bueno, listo. Saludos para la pequeña también. Adiós, Gracias. todos. Los abandono. Bueno, vamos a trabajar ahora los capítulos que nos quedan del texto Lo inconsciente. Es decir, el capítulo 5 y las páginas que tenemos que trabajar del capítulo o del punto 7. El capítulo 5, como habrán visto, se llama Las propiedades particulares del sistema inconsciente. Y tenemos que pensar que desde el inicio de nuestro trabajo sobre los textos metapsicológicos de Freud, venimos situando que algo que cobra mucha fuerza en esta conceptualización que Freud logra armar del aparato psíquico es la idea de que el inconsciente puede pensarse como un sistema que posee unas propiedades que lo diferencian de los sistemas preconsciente y consciente que le proveen, vamos a decir así, de un funcionamiento y de una legalidad que le son propias. En ese sentido, este capítulo va a tratarse sobre eso, es decir, Freud va a puntualizar cuáles son las propiedades particulares del sistema inconsciente que lo diferencian de los otros sistemas. Comienza afirmando lo más elemental, podríamos decir, que es que el sistema inconsciente va a estar formada por la parte vamos a decir así, de la moción pulsional por la parte de representación. Dijimos que cuando actúa la represión, una parte, la parte de representación, es reprimida y con el monto de afecto el aparato psíquico sigue viéndoselas. Entonces,
Sabemos que esas representaciones reprimidas intentan descargar su investidura y poseen la particularidad de convivir una junto a la otra, incluso si esas representaciones se contradicen. Porque esta va a ser una primera propiedad del sistema inconsciente, que es que en el inconsciente no existe la contradicción. Este es un conflicto propio del preconsciente, de la contradicción. Ya habíamos trabajado nosotros algo de esto cuando vimos los sueños. A su vez, en el inconsciente, dice Freud, tampoco existe la negación, ni grados de duda o certeza. Para Freud, de hecho, la negación es como una forma avanzada, digamos, elaborada del preconsciente de hacer uso de la censura. La única diferencia entre los contenidos del sistema inconsciente tiene que ver con su intensidad de carga. No existe en el inconsciente la negación. El inconsciente en ese sentido es pura afirmación. De ahí un ejemplo bastante famoso de Freud, de un paciente que hablando de un sueño dice no es mi madre. Y Freud dice eso es efecto de la censura. En el inconsciente no existe no es mi madre. El inconsciente solamente afirma. Ya sabemos también que Freud caracteriza el proceso primario, para el funcionamiento del inconsciente y que éste implica la movilidad de cargas de investidura, es decir, la capacidad de las mismas de desplazarse de una representación a otra, de condensarse varias cargas en una representación. Acuérdense que nosotros trabajamos, insisto, en la interpretación de los sueños, toda la diferenciación entre el proceso primario y el secundario. Además, los procesos del sistema inconsciente, dice Freud, son atemporales. No rige la cronología en el inconsciente. Pueden estar mezclados elementos de diversos momentos de la vida y convivir uno con otros. No hay divisoria tal como pasado, presente y futuro. En el inconsciente, vamos a decir así, solo se trata de la actualidad. Más bien, decimos que el inconsciente es atemporal. Algo del pasado puede tener una fuerza actual arrolladora en el inconsciente. Además, nosotros sabemos también que en los procesos inconscientes no impera la realidad. Por el contrario, sabemos que el principio que comanda los procesos es el principio de placer, sin miramientos por los procesos, normas y modos de la realidad correspondientes a la vida consciente o de vigilia. Más bien, lo que situamos todo el tiempo es que en el inconsciente impera la realidad psíquica. Además, también sabemos que de los procesos inconscientes nunca sabemos de forma directa, sino por sus retornos. Es decir, nos enteramos, vamos a decir así, del inconsciente por las formaciones del inconsciente. Es en los sueños o en las neurosis de transferencia donde podemos ubicar que operó la represión y que estamos frente al fundamento inconsciente de algún observable. Insisto, sabemos del inconsciente por sus retornos y no de forma directa. Por eso, frente a las formaciones del inconsciente, Freud dice el trabajo del análisis en transferencia impone la interpretación. En cuanto al sistema preconsciente, sabemos que sus procesos, podríamos pensar, se oponen a los del sistema inconsciente. Y tenemos que pensar al preconsciente, nos dice Freud, como aquello susceptible de conciencia. Esto quiere decir representaciones que no tienen que sufrir ninguna modificación en su carga de investidura para devenir conscientes. Entonces, primero, por imperio del principio de realidad, sabemos de la inhibición de la proclividad a la descarga característica del inconsciente. Entonces, sabemos también que no rigen el desplazamiento y la descarga bajo la forma en que suele hacerlo, en el que suele, vamos a decir así, moverse las cargas en el inconsciente. Por el contrario, sabemos que la carga de investidura en el preconsciente se encuentra fija o quiescente, que es una vieja diferenciación que Freud retoma de Breuer,
que es la de que habría, para el aparato psíquico, dos estados de la energía en el aparato. La energía ligada, tónica, quiescente, le dice Freud, aquella energía típica del preconsciente, y la energía móvil, la típica del inconsciente. Es decir, que aquí, entre proceso secundario y proceso primario, tenemos que pensar la carga libremente móvil o la carga fija, quiescente del inconsciente. Dada esta detención, vamos a decir así, de las cargas típicas del preconsciente, el comercio entre las representaciones no se da por condensación y desplazamiento, sino que más bien se dan relaciones por contenido, por ordenamiento temporal, se producen censuras y se respeta el examen de realidad. De acuerdo a este modo, funciona entonces lo que llamamos memoria consciente, que depende del preconsciente, y que distinguimos de las huellas mnémicas en las que se fijan las vivencias inconscientes. Piensen que hay toda una memoria que depende del preconsciente en sentido de aquello que no está presente en nuestra conciencia en un momento, en tanto que se encuentra latente de conciencia, pero que nos basta con la atención, con necesitarlo, con ese proceso, vamos a decir así, de demandar algo a la memoria para que eso advenga. En esta misma dirección, vamos a decir así, esto es lo que corresponde al capítulo 5. Perdón, iba a seguir de largo sin puntualizar. Eso es lo que corresponde al capítulo 5, al punto 5. Lo que yo creo que les puede resultar útil al momento de trabajar este capítulo, que es, entiendo, un poco más sencillo que los demás, es hacerse casi como si dijéramos una tabla, unas columnas, en las que ustedes puedan ir ubicando las propiedades de cada uno de los sistemas, para situar fuertemente que en este momento lo que Freud quiere ubicar es las diferentes legalidades que existen en el aparato psíquico. Acuérdense que cuando situamos los usos del término inconsciente, poníamos el acento también en ese uso sistemático que podemos dar al término inconsciente, es decir, la idea de que no solo hay representaciones que se encuentran en estado inconsciente, sino que hay un sistema inconsciente que responde a una legalidad, a una forma particular de asociarse las representaciones entre sí. En el capítulo 7, que es el último capítulo que nos resta a nosotros por abordar de este texto, vamos a abordar entonces, les decía en el audio que se me cortó, pero que bueno, nos quedan diferenciados así los dos capítulos. Vamos a abordar ahora el capítulo 7 del texto Lo Inconsciente, que se llama El discernimiento de lo inconsciente. Este es un capítulo muy complejo de este texto y es un capítulo en el que Freud retoma esa pregunta que se hizo al inicio de qué sucede en el pasaje de una representación inconsciente a una consciente, que ubicamos las dos hipótesis de trabajo, la hipótesis tópica que Freud descarta y la hipótesis funcional, que es más bien la que encontramos trabajando a lo largo del texto. Y en este capítulo 7 introduce, podríamos decir, una tercera hipótesis o introduce un tercer modo, quizás sería más precisamente dicho, de abordar el problema en continuidad con las ideas que ha trabajado en el capítulo 4 y en el capítulo 5, en el que Freud arriba a un modo de pensar la diferencia entre una representación inconsciente
y una representación consciente, sirviéndose como recurso del estudio de la esquizofrenia. Ustedes ya saben, porque lo han trabajado en el texto de Introducción del Narcisismo, y también se lo puede pensar desde el trabajo que ustedes hacen en teórico sobre los textos de transferencia. Ustedes saben que la esquizofrenia no se encuentra dentro de las presentaciones clínicas que Freud propone como abordables por el método psicoanalítico. Por el contrario, la esquizofrenia más bien se encontraría del lado de las neurosis narcisísticas, es decir, de aquellas presentaciones clínicas que no son, vamos a decir así, que no son capaces de producir ese artificio imprescindible para el tratamiento analítico que es la neurosis de transferencia. Sin embargo, en este texto, el estudio, sobre todo que hacen otros psiquiatras de la esquizofrenia, le sirve a Freud para pensar el funcionamiento del inconsciente y esta diferencia que tenemos que situar entre las representaciones inconscientes y las preconscientes. Sí, dejando de lado definitivamente esa hipótesis tópica que dijimos no resuelve para Freud el problema. Por otro lado, pensando en algo que alguna compañera, no me acuerdo ahora quién, me preguntaba en el foro sobre si podíamos pensar lo que en este capítulo Freud va a llamar representación cosa como el significante, quizás ahí lo que vale aclarar es que este capítulo 7 es habitualmente leído en términos como de, quizás podemos pensar como de una anticipación de aquello que en la lingüística, a partir de los trabajos de Saussure de 1939, va a denominarse significante. Podríamos hacer ese movimiento, tomando esta pregunta, no estaría mal, pero yo quisiera que, teniendo presente que aquí vamos a trabajar como si fuera cercanos a la filosofía del lenguaje, cercanos a la lingüística, vamos a tratar de mantenernos dentro de los términos freudianos. En este capítulo, para presentar la diferencia entre una representación consciente y una inconsciente, Freud va a llamar primero representación objeto aquella que aparece en la conciencia, en la vida de vigilia. Es decir, que a la representación objeto, en términos del lenguaje, la podríamos pensar como a la palabra efectivamente proferida, articulada, y que nos permite, por ejemplo, nombrar una cosa. Ahora, la representación objeto de carácter consciente se va a descomponer en lo que Freud llama representación palabra y representación cosa. La representación cosa, que es inconsciente, consiste en la investidura de la huella mnémica de la cosa. De esta representación cosa, con esta definición un poco enredada, vamos a decir no solo que es inconsciente, sino podríamos decir que es insusceptible de conciencia. Es decir, que así como está, no puede devenir consciente y que la vamos a pensar como la inscripción, esto quiere decir la huella mnémica, de la cosa quiere decir la inscripción de una percepción. Es decir, la vamos a pensar cercano a aquello que también en la carta 52, al inicio de la materia, ustedes vieron del lado del signo de percepción, del signo perceptivo. Lo digo solamente para que tengan una referencia de algo que trabajamos anteriormente. Podríamos pensar a la representación cosa, entonces, como esa huella mnémica, puede ser acústica o visual, de la cosa, es decir, de la percepción. Es ese primer modo de inscripción de la representación. Entonces, vuelvo a esa inscripción, a la huella mnémica y a su investidura, la denominamos representación cosa.
Entonces, esta representación cosa sería la representación, podríamos decir así, de esas primeras huellas, de aquellas inscriptas en el inconsciente. Dijimos que esta representación objeto está formada, por un lado, por esta representación cosa, pero también dijimos que junto, vamos a decir así, a esta representación cosa, tenemos a la representación palabra. La representación palabra podemos pensarla como aquella que, sumada a esa representación cosa como primera huella, puede proveer un sentido a esa inscripción. Acuérdense que nosotros trabajamos ya en la interpretación de los sueños y que vemos ahora en términos de las propiedades particulares del sistema inconsciente, que la inscripción de las representaciones en el inconsciente en un punto poseen un vacío de sentido. Es lo que veíamos en los sueños con el rebus, en el que se podía, vamos a decir así, en un sueño escribir sol dado en la imagen de un sol y de un dado. Entonces, cuando poseemos una representación objeto, esto quiere decir consciente, Freud lo que nos dice es que tenemos allí una relación, una articulación entre la representación palabra, ese primer modo de inscripción de una percepción, asociada a una representación palabra. Es decir, se ha producido la posibilidad de que a esa primera huella se le asocie una representación que le otorga sentido, que le otorga un significado a aquella primera huella. La representación palabra la pensamos entonces como siendo de carácter preconsciente. E insisto, la representación objeto consciente abarcará entonces a la representación cosa más una correspondiente representación palabra. Mientras que el sistema inconsciente contendrá la investidura de cosa más genuina y originaria, será cuando ella sea sobreinvestida en el enlace con la representación palabra que podrá devenir consciente, es decir, esa sobreinvestidura de la representación cosa en el enlace con la representación palabra permitirá el relevo del proceso primario por el proceso secundario. Utilizo el término sobreinvestidura para recalcar que la representación cosa posee una investidura. Se trata de una huella y de su investidura. Investidura, sabemos, de carácter inconsciente. Tomando esta vía, la de la asociación entre la representación cosa y la representación palabra, o podríamos decir mejor, tomando la sobreinvestidura de la representación cosa con la representación palabra para pensar la producción de la representación objeto consciente, Freud va a concebir a la represión en las neurosis de transferencia como aquella que rehúsa a la representación cosa la transcripción en palabras, es decir, como aquella que rehúsa la conexión, la sobreinvestidura de la representación cosa con la representación palabra, o podríamos decir también aquella que rompe ese enlace. La representación, podríamos decir así, que no es sobreinvestida, la representación cosa, que no es sobreinvestida con una correspondiente representación palabra, permanecerá reprimido. Es ese enlace entre la representación palabra y la representación cosa lo que da la posibilidad de
advenir consciente como representación objeto. Lo que Freud va a estudiar en la esquizofrenia es que él va a decir que en ese cuadro clínico las palabras son tratadas como cosas. Esto es así porque en la esquizofrenia lo que no sucedería en términos primarios es ese enlace entre la representación cosa y la representación palabra. Entonces, aparecerían en la conciencia las representaciones cosa sin ningún enlace con representación palabra. De ahí el caso que trabaja Freud de un discípulo y psiquiatra que era Victor Tausk, que tenía una paciente que repetía los ojos no están derechos, están torcidos. Como acá trabajamos muy pegados al lenguaje, es necesario tomar los términos en alemán. Los ojos no están derechos, están torcidos, que era algo que una paciente de Victor Tausk repetía, pone en juego un término que es verdrechen. Y lo que esta misma paciente va a aclarar sin ninguna presencia de resistencia es que en un reproche que ella le hace a un hombre, dice de él que él es un simulador. Ahora en alemán, simulador, se dice Augenverdrechen, que quiere decir literalmente torcedor de ojos. Literalmente torcedor de ojos. Pero el sentido de la palabra torcedor de ojos es simulador. Entonces, lo que esta paciente dice cuando dice que sus ojos no están derechos, están torcidos, es que este hombre le ha torcido los ojos. Esos ya no son más sus ojos. Son unos ojos torcidos por acción de este simulador torcedor de ojos. Este modo de hablar es típico de la esquizofrenia, se lo conoce en la psicopatología como lenguaje de órganos y no implica el simbolismo típico de la histeria o de las neurosis, sino que implica que las palabras cobran una materialidad de cosa. Y que lo que no se produce es entonces el enlace entre la representación cosa y la representación palabra. Es como si tuviéramos al descubierto el proceso primario. Las palabras entonces son tratadas como cosas. Es como si tuviéramos el proceso primario al descubierto, a cielo abierto, pero sin el trabajo de la represión. No es necesario, se imaginarán, que ustedes puedan situar estos detalles psicopatológicos, que más bien yo los tomo porque están en el texto y porque de alguno puede resultarle esclarecedor el ejemplo de los ojos torcidos. Lo que sí ustedes tienen que poder ubicar como último punto de este texto y de los trabajos sobre metapsicología es esta idea de la representación objeto como la representación consciente descompuesta en la representación cosa, inconsciente, investidura, imagen mnémica de la cosa, y representación palabra como aquella preconsciente que, vamos a decir así, abrocha un sentido de manera tal que cuando esta paciente, o vamos a decir, si lo que esta paciente de Victor Tausk no logra es decir, cuando dice torcedor de ojos, simulador. Esa posibilidad de dar a la huella mnémica de la cosa un sentido fijo, consciente, ordenado por la lógica de la vida de vigilia, está dada por la sobreinvestidura de la representación cosa con la representación palabra. Bien, hasta aquí yo sé que este capítulo es arduo y que esta diferenciación puede resultar difícil. Les propongo que con el audio y con esta orientación la lean el punto 7,
lo trabajen y nosotros tenemos todavía nuestro encuentro de Zoom para trabajar sobre las preguntas que ustedes tengan de este texto, este capítulo y de los anteriores también. Les dejo un cariño y espero que estén todos muy bien.